Boa noite, pessoal. Estamos aqui reunidos ah, na Cátedra Carlo Maria Martini para receber o nosso amigo Marco Salas. Já esteve conosco presencialmente no primeiro semestre e agora, nesse segundo semestre, na modalidade online, já de volta à sua Colômbia, vai nos falar sobre as perspectivas pastorais do instrumento Labores. O Marco é mestre em criação literária pela Universidade Internacional de Valência e a sua pesquisa está intimamente conectada com o tema da sinodalidade, né? Perspectiva que nos fez convidá-lo para trabalhar com a gente esse tema muito importante na igreja contemporânea. Então, Marco, a palavra está contigo, para usá-la como quiser. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias, profesora María Clara. Katia, gracias por permitirme estar aquí de nuevo. Estoy muy feliz. Ya estoy en mis clases de portugués, así que pronto podré comunicarme con mayor fluidez, lo prometo. Así que, bueno, agradecerles también porque me inviten a compartir sobre las perspectivas pastorales del Instrumentum Laboris, que ha dado también mucho de qué hablar en el marco de este proceso de camino sinodal que hemos venido haciendo como iglesia. Yo evidentemente creo que lo más interesante será sus preguntas y serán las inquietudes que tengan ustedes y poder compartirlas juntos. Así que solo comparto algunas ideas que me parecen esenciales para comprender este documento en el marco de la reforma sinodal y luego, por supuesto, podemos dialogar sobre las inquietudes que queden por allí. Digo varias cosas antes de compartir algunas láminas también. Primero, ¿qué es el Instrumentum Laboris? O sea, ¿por qué ese nombre? ¿Para qué sirve? ¿De dónde sale ese documento? ¿Cuál es su objetivo? Es claro que en todo sínodo hay una preparación de un documento que va a servir a los sinodales, es decir, a las personas que van a participar de ese momento eclesial en el Vaticano reunido con el Papa y los obispos. Pues el Instrumentum Laboris es justamente ese documento que se prepara, se escribe, para que aquellos que van a participar concretamente en la asamblea en el Vaticano tengan una orientación, una guía y ya se sepa de antemano cuáles van a ser los puntos esenciales y nucleares del diálogo y del discernimiento. ¿Qué es lo curioso y particular de este Instrumentum Laboris? Que a diferencia de Instrumentus Laboris anteriores, yo no sé si ustedes tendrán conocimiento de, por ejemplo, el Instrumentum Laboris para el Sínodo de los Jóvenes. Es decir, como que ese instrumento, ese documento, como justamente iba a ser solo para los que iban a estar en el proceso de discernimiento, en la reunión y en la asamblea, pues como que no era muy conocido. De hecho, existe un instrumento para cada sínodo que hemos tenido en la iglesia reciente. ¿Qué es lo particular? Que este Instrumentum Laboris del sínodo de la sinodalidad se ha ofrecido a la comunidad, se ha ofrecido a la iglesia. No ha quedado guardado como un documento para quienes van a reunirse pronto en Roma, ¿sí? Para la primera asamblea de octubre, sino que se ha publicado ampliamente, se ha traducido a varios idiomas para que todos y todas los que estamos interesados, involucrados en este proceso, en este camino de reforma sinodal, lo podamos leer, y ahí viene la primera perspectiva pastoral, también lo podamos asumir en nuestras propias comunidades y contextos eclesiales. Esto me parece que es lo más importante. Un documento que se escribe para quienes van a participar en la primera asamblea de octubre se da, se propone, se regala, por decirlo de alguna forma, a todas las personas interesadas en encarnar este proceso de reforma sinodal en sus propias comunidades. Y ahí la primera perspectiva pastoral. No quedó encerrado y guardado como un documento secreto, sino que fue ampliamente publicado, y si ustedes ponen en YouTube, por ejemplo, presentación de Instrumentum Laboris, verán que diversas entidades han estado promoviendo espacios de reflexión
desde los cuales leer el Instrumentum Laboris y proponerlo a partir de una reflexión teológica. Entonces, lo primero que me interesa exponer y explicar aquí es un instrumento, es un documento que van a usar aquellos que se van a encontrar en la Asamblea en Roma el próximo octubre, pero que se ha ofrecido a toda la Iglesia. Segunda cosa importante, ¿de dónde sale este documento? ¿De dónde se construye, se teje este documento? Pues es evidente que si hemos estado, luego voy a poner una gráfica, pero si hemos estado en un proceso de escucha desde hace unos años, desde el momento en el que han empezado a ejercitarse estos procesos de discernimiento comunitario, pues este documento no salió de la nada. No salió de la invención de los teólogos y teólogas, ni de la creatividad del Papa Francisco, sino que ha salido a partir del proceso de escucha de toda la Iglesia. Y en concreto, recoge las diversas síntesis que se han enviado a Roma. Son 7 en total. La síntesis de Asia, la síntesis de África, la síntesis de Norteamérica, la síntesis de Sudamérica, de Europa, Oceanía y finalmente la síntesis de Europa del Este y de las iglesias orientales. Potente decir esto, porque la Iglesia ha asumido incluso en su teología y en su proceso de discernimiento la escucha de esta síntesis, que son a su vez síntesis de muchas otras escuchas, de muchos otros procesos parroquiales, diocesanos, comunitarios, etc. Y un último punto, ahí haciendo un poco de publicidad, también incluyen en esta síntesis la síntesis del sínodo digital, este proceso amplio que hubo de parte de aquellos que hacen contenido y evangelización en redes y que la Iglesia también los convocó a participar. Pues también esta síntesis se incluye en el Instrumentum Laboris. Entonces, 2 cosas he dicho hasta ahora. Primero, es un documento que se le ofrece a toda la Iglesia, a todos los interesados en este proceso de reforma sinodal. No es un documento que queda oculto, digamos, para aquellos que van a irse a Roma a discernir juntos, sino que se regala a toda la Iglesia. Y segundo, este Instrumentum Laboris no sale de la nada, sino que implica un amplio proceso de escucha de las diversas síntesis, 7 en total, que se han realizado en diversos lugares del mundo. No sale de la nada, no incluye temas que no aparezcan ya en la síntesis. Esto me parece también muy importante. Tercer punto interesante del proceso, de cómo se fue construyendo este Instrumentum Laboris. Hay una dinámica comunicativa aquí. Todo esto empezó en las iglesias locales, luego en las iglesias continentales y luego se ha propuesto para la iglesia global. Pues ahora, construido el Instrumentum Laboris y después de la primera asamblea, la dinámica comunicativa va a ser de nuevo hacia lo inverso, de lo global a lo continental a lo local. Y de nuevo a la inversa, de lo local, lo continental a lo global. Si se fijan, hay una dinámica en círculo, una circularidad comunicativa. Las iglesias locales y continentales aportan a la iglesia global y la iglesia global devuelve lo discernido para que las diversas iglesias, los miembros, hombres y mujeres que siguen a Jesús de Nazaret y que forman parte de la iglesia, también disciernan juntos. No se queda como un documento que ha enviado Roma para asumir, sino un documento para ser dialogado, interpretado y, curiosamente también, para ser discernido. Esto que propone en mi comunidad, cómo puede ser aplicado o no. Fíjense que todo esto va conformando un estilo pastoral muy distinto y con una claridad de un método, si se quiere decir de alguna forma, sinodal de hacer las cosas. Entonces, la sinodalidad no queda simplemente como un método para aplicar, paso 1, paso 2, paso 3, sino que atraviesa toda la realidad de la iglesia, desde la construcción de sus documentos, la construcción de su teología, la búsqueda de vivir esto a partir del Espíritu de Dios, la forma en la que evangelizamos los diversos espacios y escenarios donde nos movemos. Este proceso sinodal ha venido atravesando toda la dinámica comunicativa. No se queda solamente como un eslogan o, como diría el Papa Francisco, como un tema más entre tantos otros temas eclesiológicos. Entonces quería precisar eso también. Un cuarto aspecto que me parece importantísimo también tener en cuenta es que
hemos pasado de una primera etapa de escucha que nos trajo desde el año 2021 hasta este momento el Instrumentum Laboris, una primera gran etapa de escucha, y ahora, en octubre próximo, se estará celebrando justamente el proceso ya concreto de discernimiento a partir de lo escuchado. Y por si no lo recuerdan, esta es la primera asamblea. No termina aquí el sínodo de la sinodalidad, sino que habrá una segunda asamblea en octubre próximo del 2024. Entonces, se alarga este proceso para que quede claro que aquello que se ha escuchado se va a discernir y eso que se discierne se va a devolver a todas las comunidades para así alimentar conjuntamente este amplio proceso de discernimiento donde nos estamos preguntando cómo responder al llamado de Dios de anunciar su reino en este contexto particular en el que nos movemos. Dicho esto, entonces, paso ahora a compartir pantalla para un poco precisar esto, cómo se ha venido entendiendo, en qué dimensiones, con qué categorías. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Sí, ya está. Bien. Perfecto, genial. Entonces, las fases recorridas hasta ahora, que era un poco lo que les quería mostrar, para que se entienda también este Instrumentum Laboris, que no sale de la nada, sino que viene atravesado por un largo proceso. Tuvimos una primera fase diocesana, más, menos, cada quien podrá percibirlo desde su propia diócesis. De allí se saca un documento que sirve para el discernimiento de la etapa continental. También invito a leerlo y a tenerlo en consideración. Luego pasamos a una fase continental. Nos llevó gran parte de este año 2023, esa fase continental de discernimiento a partir de las diversas iglesias. Ya les mencionaba cuáles han sido las 7 asambleas eclesiales: Asia, África, Norteamérica, Suramérica, Europa, Oceanía, Europa del Este y las iglesias orientales. Y después de esas 7 asambleas eclesiales continentales, se ha propuesto este Instrumentum Laboris, que, repito, no se ha escrito, sino considerando las 7 síntesis que tenemos de este proceso sinodal. Y ahora, digamos, por eso aparece la flecha hacia allá, viene el proceso de celebrar entonces el discernimiento a partir de esto. Aquí hay una perspectiva pastoral importantísima. La pregunta fundamental de cómo construimos nosotros hoy los procesos de discernimiento comunitario. Aquí hay un modelo ya presentado justamente. De una fase diocesana se ha sacado un documento, de la fase continental se han sacado 7 síntesis, y con todo eso, todo ese material, toda esa riqueza, todo eso que aparece allí, entonces ha construido el Instrumentum Laboris. Tal vez entonces, para quien de pronto no ha tenido la oportunidad de aproximarse a este documento, yo les traigo aquí cómo está formado el documento. El documento tiene 2 partes, la sesión A y la sesión B. En la sesión A, ustedes podrán encontrar una muy buena síntesis de lo que hoy llamamos la teología de la sinodalidad, la eclesiología sinodal. Toda esa primera parte está enriquecida por lo que yo llamaría las características fundamentales de lo que significa ser una iglesia sinodal. Así que de pronto, si alguno no ha tenido la oportunidad de leer ninguno de los otros documentos o a ninguno de los y las expertas en sinodalidad, puede leerse estas primeras páginas que resumen y sintetizan muy bien la riqueza de lo que implica ser una iglesia sinodal. Eso van a encontrar ustedes en la primera parte. Y en una segunda parte, recuerden ustedes que este sínodo de la sinodalidad no ha venido solo, sino que este sínodo de la sinodalidad tiene un lema: por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Pues entonces, en la segunda parte de este documento nos encontramos con los 3 temas prioritarios para la iglesia sinodal. ¿Cuáles son los temas prioritarios para la iglesia sinodal? ¿Cómo hacemos comunión? ¿Cómo vivimos la misión? ¿Cómo gestamos la participación de todos los miembros de la iglesia, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo creo que encontramos justamente esta propuesta de una iglesia sinodal en estas 2 partes de, el proceso de escucha.
Ahora, un pequeño detalle aquí que me parece importantísimo y que creo que nos va a venir bien tener presente a la hora de aproximarnos a este texto. Una iglesia sinodal no se puede entender desconectada de estas tres categorías principales: comunión, participación y misión. Y de allí que la segunda parte ustedes van a encontrar que por cada categoría, por la categoría comunión, por la categoría participación y por la categoría misión, encontrarán 5 fichas de trabajo con temas que nos ayuden a discernir juntos la comunión, la participación y la misión. Esto me ha parecido maravilloso, porque no solamente son categorías teológicas, lenguajes complicados, sino que también implican justamente un proceso de discernimiento para reconocer cómo de verdad podemos llegar a vivir cada una de estas categorías en nuestras propias realidades eclesiales. Esto me parece fundamental que lo tengamos en cuenta. Ahora, cuando ustedes se aproximen a esos textos, se aproximen al Instrumentum Laboris, podrán ir encontrando incluso las preguntas que van a leer aquellas personas que van a estar en la primera asamblea en estos temas sinodales, ¿no? Entonces, para que se den cuenta, lo que me parece bello de todo esto justamente es que ellos, todos los que han tenido que ver con este amplio proceso sinodal, al proponer este Instrumentum Laboris, no solamente se han propuesto un tema para ellos, sino que nos lo han propuesto para todos. Las preguntas que se van a hacer en Roma también nos las podemos hacer nosotros y nuestras propias comunidades para entrever por dónde el Señor nos invita a vivir y asumir este proceso de una iglesia sinodal. Bueno, creo que con eso va quedando un poco claro cómo va el asunto, por cuál es la importancia, digamos, de este documento, y yo prosigo para decir algunas cositas más antes justamente de pensar algunas preguntas de su parte. Si se fijan, estos 3 temas, el asunto de la comunión, de la misión y de la participación, no son 3 temas, digamos, lejanos uno de otro, sino como pueden ver aquí en las fichas de trabajo, se interpretan unas a otras. Por eso, puede que un tema que aparezca en el asunto de la misión también aparezca en el asunto de la comunión y a su vez en el asunto de la participación. Pero estas 3 categorías, comunión, misión y participación, no han venido solitarias, sino que han venido también con unas características importantes que procedo a leer. Primero, comunión que se irradia, y hay una pregunta: ¿cómo podemos ser más plenamente signo e instrumento de la unión con Dios y de la unidad del género humano? Esa va a ser la pregunta fundamental a propósito de la comunión. ¿Cómo podemos ser más plenamente signo e instrumento de la unión con Dios y de la unidad del género humano? Primer punto. Segundo, corresponsables en la misión. ¿Cuál va a ser la pregunta que atraviesa este tema? ¿Cómo podemos compartir dones y tareas al servicio del evangelio? Y finalmente el tema de la participación. Participación, responsabilidad y autoridad, que es un tema también importante, con la pregunta: ¿qué procesos, estructuras e instituciones son necesarios en una iglesia sinodal misionera? Pues bueno, estos son, digamos, los temas que vamos a encontrarnos en el Instrumentum Laboris y que van a ser importantes, repito, no solo para quienes se van a juntar en la primera asamblea en Roma, sino para todos aquellos que queramos realmente ir discerniendo y asumiendo este proceso. Por eso se nos ha ofrecido este Instrumentum Laboris, no solo para los que se van a encontrar allá, sino para todos aquellos que hacemos parte de la iglesia. Finalizo tal vez con esta parte para que quede todavía más clara cuáles son como las 2 divisiones del Instrumentum Laboris. Como mencionaba hace un momento, el segmento 1, que tiene el objetivo de expresar cuáles son las características y conductas fundamentales de una iglesia sinodal, y luego un segmento o parte 2, que incluye el segmento 2, 3 y 4, donde se exponen los temas principales o los temas prioritarios: comunión, misión y participación. Estos van a ser, digamos, los temas desde los cuales van a estar discerniendo todas estas personas nombradas, invitadas por el Papa, obispos, etcétera, etcétera. Para su interés, esta sería la forma en la que va a proceder el proceso de discernimiento en Roma. Una introducción, ¿sí?, donde se presenta el segmento que se va a discernir, luego una división por grupos de trabajo,
Y uno dice, bueno, ¿y cómo van a trabajar esos grupos? Pues con un método que se ha puesto ahorita como un núcleo central de todo este proceso sinodal, que es el método de la conversación en el espíritu, que también aliento a cualquiera que quiera enterarse de cómo funciona esto, descubrir que el Instrumentum Laboris tiene una gráfica maravillosa y muy bella sobre cuáles son los pasos de la conversación en el espíritu. Luego una sesión plenaria donde es un debate abierto, cada participante va a proponer su reflexión a partir de lo que se ha escuchado y discernido en los grupos de trabajo, y finalmente se vuelve a un trabajo de grupos para empezar a formular, digamos, las propuestas de los grupos a propósito de cada tema que se discierne. Entonces, miren que también esta forma de discernir los temas y las preocupaciones de la iglesia pueda servir también como un método, digamos, como una guía para nosotros que queremos discernir también los diversos procesos sinodales en nuestras comunidades, ¿no? Así que por ahí va el asunto de este Instrumentum Laboris, de la importancia que hoy se le ha venido dando, porque, repito, a diferencia de otros Instrumentum Laboris de otros sínodos, este se nos ha propuesto ampliamente para que quien quiera pueda leerlo, discernirlo, e incluso a partir de las fichas de trabajo que les mencionaba hace un momento, esas 15 fichas de trabajo que trae el documento, pues cada uno también puede ir haciendo vida estos procesos en sus propias comunidades, pastorales, movimientos, etcétera. Repito, por cada una de las categorías, comunión, participación y misión, el documento, el Instrumentum Laboris, nos ha regalado 5 fichas de trabajo. O sea, hay bastante por discernir, hay bastantes preguntas que hacernos en el corazón de las comunidades y, por supuesto, bastantes preguntas que poner en el corazón de Dios para que nos ayude a vislumbrar por qué caminos hoy desea que esta iglesia vaya andando y aproximándose a hacer lo que Él espera y lo que Él sueña para cada uno y cada una de nosotros. Bueno, quiero dejar hasta aquí porque creo que nos va a enriquecer tal vez más las preguntas. Esto es solamente, como mencionaba al principio, una especie como de introducción breve de lo que implica el Instrumentum, de lo que, digamos, se ha propuesto. Tal vez 2 cosas finales. Primero, que las preguntas que aparecen en las fichas de trabajo de cada categoría, si uno viene haciendo el ejercicio de ir leyendo todos los documentos publicados, se va a dar cuenta que las preguntas que aparecen no son preguntas inventadas, sino que puede uno leerse, por ejemplo, la síntesis de Asia y descubrir que esa pregunta estaba allí. O sea, los temas y los contenidos y las preguntas también han salido y han brotado de todas las comunidades que han podido discernir y que se han atrevido a ponerse en juego para vivir realmente una iglesia sinodal, ¿no? Entonces, los temas, las preguntas, las inquietudes no salen de la nada, sino que pareciese, ¿no? Hasta este momento, digamos, que se ha tomado bastante en serio esa idea de Francisco de ser una iglesia de la escucha. Pues bueno, si somos una iglesia de la escucha, es decir, una iglesia sinodal, los temas que vamos a debatir no los dice el Papa, no los dice algún obispo o algún cardenal o algún presbítero o algún líder de comunidad, sino que los temas han surgido desde las bases, podríamos decir, han surgido desde ese discernimiento que las comunidades han venido también haciendo, ¿no? Tengan eso en cuenta a la hora de leer el Instrumentum Laboris, a la hora de reconocer ese método, esa forma de pastoral que ha implicado también entretejer no solo mi reflexión, sino también la reflexión de otros y otras personas. Eso es un nuevo modo de proceder a la hora de vincularnos los unos con los otros y de relacionarnos en este nuevo modelo eclesial que es el modelo, que es la propuesta de esta reforma sinodal para la iglesia. Bueno, no sé, eso es un poquito como lo que quería compartir y pues espero, no sé, preguntas, dudas y cualquier inquietud que haya surgido a partir de esto. Valga decir que pueden encontrar este Instrumentum Laboris en la página oficial del sínodo. Es cuestión solamente de poner ahí en internet Instrumentum Laboris y están en el idioma de su preferencia. Muito obrigado, Marco. Acabei de colocar aqui no chat o link para o documento, né?
E, como sempre, seus slides cheios de vida, muito bonitos. Ah, as imagens que você traz coloridas, né? E seu ânimo com esse tema realmente é inspirador. Ah, não sei se me entende bem em português, qualquer coisa traduzo depois. Eu estava aqui olhando, né, o instrumento Labores enquanto te ouvia e também deixava espaço para as pessoas pensarem, perguntas aqui, colocações, e fiquei me perguntando como poderíamos, talvez, a partir desse documento, nos preparar interiormente na nossa meditação pessoal, de forma que a nossa oração esteja conectada com o sentir da igreja, né? Com o sentir da igreja agora. Como é que você pensa, talvez, essa conexão da nossa oração cotidiana, né? Pessoal, com esse processo de discernimento em comunidade? Me parece que es una pregunta fundamental y yo creo que me parece a mí que para conectar nuestra espiritualidad, nuestra oración cotidiana, nuestra oración comunitaria con el proceso sinodal, tomando en cuenta el instrumento laboris, yo por lo menos me iría a las fichas de trabajo de cada categoría, porque nos vamos a encontrar con preguntas serias, con preguntas que nos preocupan, con preguntas que han surgido a partir de las diversas síntesis. Si uno quisiera de alguna manera reconocer qué es lo que le inquieta a la Iglesia a nivel general, con ir a esas fichas de trabajo, que son 15, uno puede rastrear que son diversos temas. Ojalá incluirlos también, ¿no? En nuestra relación personal, en nuestra relación comunitaria, e incluso hacer una oración a partir de esas preguntas. Es decir, reconocer que delante de Dios tenemos estas inquietudes y que nadie tiene la respuesta, que nadie tiene la fórmula, que nadie ahorita tiene la verdad, sino que estamos discerniendo juntos. Y ya el propio proceso de discernimiento nos invita a que nos dispongamos al Espíritu, un aspecto fundamental que ha atravesado todo el proceso sinodal. De hecho, si uno se toma en serio lo que el instrumento laboris va diciendo, aparece como una cuestión fundamental que la propia Iglesia se ha venido convirtiendo a partir de la escucha mutua. Me parece bello eso. O sea, la conversión de disponerme a escuchar a otro que puede que piense distinto a mí y descubrirme yo mismo alentado, animado a vivir profundamente el Evangelio a partir de lo que escucho en los otros. Bueno, a nivel general esto es lo que le ha pasado a la Iglesia. Venía caminando por un lugar, de pronto se detiene y dice, voy a escuchar a todos los miembros y descubre allí que hay algunos temas, preocupaciones, preguntas que, a propósito de lo pastoral que venimos hablando, que requieren respuestas concretas. Hay preguntas que aparecen en las diversas síntesis que uno puede leer e intuir que lo que esta síntesis busca son respuestas concretas que podamos discernir todos juntos, ¿no? Entonces yo creo que reconocer cuáles son esas preocupaciones. Por ahí alguien, Bruno, dice, mira, esa preocupación no está en mi iglesia, no está en mi país, no está en mi movimiento. Puede ser. Qué bueno que no tengan esa preocupación. Pero entonces ese sentido de comunión eclesial, ¿no? Bueno, a alguien, a alguna iglesia, a alguna parroquia, a algún movimiento, a algún grupo de hermanos míos en cualquier otra parte del mundo le preocupa esto. Bueno, ¿cómo puedo yo también aportar desde mi oración también a descubrir las pistas de Dios para responder a esas inquietudes, ¿no? Eso te diría. Muito bem, muito obrigado. A mim me ajudou bastante. Eu direcionei meu olhar ali e espero trazer essas questões para a oração, né? Eu queria perguntar se... Não estou vendo a maioria das pessoas, está com câmera desligada, mas seria o tempo para as perguntas. A professora Maria Clara está com a... Eu, Kátia, Maria Clara e a Marcos somos os únicos aqui que demos as caras, então, por favor. Isso já se sabe que muita gente fica com a tela preta, né? A tela preta. Então, acho que o Tiago vai fazer uma pergunta, não é isso, Tiago?
Tiago? Não? Bom, então deixa eu fazer uma. A minha é meio, assim, talvez miúda em relação à exposição tão boa que o Marco fez. Mas, então, eu sinto... ¿Me entiendes bien? Porque puedo hablar en español, pero... No, dale, en portugués, así yo practico, así yo también practico. Bueno. Então, eu sinto, desde o primeiro momento, quando se falou no sínodo, aqui no Brasil, eu senti nos grupos, nas comunidades, bastante ânimo, bastante esperança, bastante entusiasmo, e imediatamente se formaram vários grupos de trabalho, né? Eu mesma fui convidada para alguns, não pude participar de todos, porque não se faz mais nada, mas, enfim, muita movimentação. Mas eu tenho bastante contato com outros países, e até acredito que também exista no Brasil. Muita crítica, gente que critica, que acha que é uma coisa que absorve as forças da igreja quando devia estar fazendo outra coisa, que há um protagonismo excessivo do Papa nessa convocatória. Bom, isso sempre acham, né? Mas, enfim, e que, na verdade, não é um processo sinodal, porque a igreja manda conteúdos, manda coisas e tal. Bom, então, se você puder... elaborar um pouco em cima dessa questão dessas críticas, né? Porque talvez algumas das pessoas que estão aqui tenham ouvido essas críticas, né? E por isso até que vieram aqui no Zoom para te ouvir. Claro que sí. Fíjate que me parece muy curioso de todo el proceso sinodal, querida María Clara, que el documento para el proceso continental asume estas críticas y las expone y pone: la Iglesia de Inglaterra dijo, hay laicos muy molestos porque en sus parroquias el presbítero dijo, aquí no se hace eso. Y aparece, y la síntesis no sé, de tal lugar en Australia dice que hubo conflictos porque no aparecieron todos los temas que se propusieron en la síntesis de Australia. Y aparece la Iglesia de Guatemala diciendo tal cosa. Es decir, ha sido interesante que no se han negado el conflicto y las tensiones propias de este proceso sinodal. Y de inmediato, lo que me ha parecido también muy bello de todo este proceso es que se incluyó como uno de los tópicos a desarrollar en estos documentos. En aquel documento de Ensanchando la tienda, hay un apartado justamente que propone algunos puntos para destrabar, ¿no? Para ¿sí? desatar esos conflictos y esas tensiones en el proceso sinodal. O sea, no hemos ocultado, digamos, en este proceso de escucha que también ha aparecido las diversas tensiones. Y entonces, desde una fe madura, se reconocen, y lo que me parece que es el salto cualitativo de este proceso sinodal, no solo se reconoce, sino que se asumen. Es decir, se integran en el propio proceso de discernimiento. No se dejan a un lado. No se dice, esa gente que está en contra del sínodo, sino se dice, pues aparece esto también en las diversas síntesis. Está claro que hay mucho clericalismo, pero también está claro que hubo parroquias, uno se va enterando, ¿no? Parroquias donde el presbítero que lidera la comunidad se reunió con sus amigos y dijo, esto es lo que vamos a poner. Sin discernimiento, sin escuchar a nadie, También hubo conferencias episcopales que eliminaron algunos temas polémicos. Eso es evidente, aparece también en los testimonios, pero bueno, se incluye todo eso dentro del proceso, no para negarlo, sino para decir, pues esto también implica ser una iglesia sinodal. Aprender a responder y asumir las tensiones. Y ahí aparece algo que habíamos hablado tú y yo la última vez que estuve con ustedes, aparece el tema de los consensos y los disensos. O sea, no solo este proceso sinodal, no solo está apuntando a que hagamos consensos y lleguemos a acuerdos, sino que ya va apareciendo desde el principio esa posibilidad de que estemos en disenso. Pero ¿cuál es la diferencia entre estar en disenso y una ruptura de la comunión o un desacuerdo completo? Pues que en el disenso, aun cuando estamos en desacuerdo, seguimos en comunión, seguimos compartiendo la misión y seguimos participando de la iglesia. Eso es muy distinto a decir, tú piensas distinto a mí,
y rompemos relación, rompemos comunión, tú no perteneces a la iglesia, ¿no? Esta gente que se crea aduanera de la iglesia, ¿no? Tú no perteneces a la iglesia, tú sí, tú no. Fiscal de la iglesia. Fiscales de la iglesia, pues no. Sí, sí. Entonces, yo te diría fiscal, eso. Fiscal en portugués es diferente. Fiscal sería para usted, para nosotros la palabra para fiscal jurídicamente es promotor. Aquí fiscal es una persona que queda vigilando y viendo los defectos. Eso es fiscal. Eso. Sí, aquí la pertenencia a la comunidad eclesial no se suscribe a que estemos tú y yo de acuerdo, sino a que compartamos la misión juntos, a que hagamos comunión juntos y a que evidentemente busquemos cómo participar no solo nosotros, sino todos los miembros. Ahí está la diferencia entre una ruptura completa que se ha visto de sectores más conservadores en contra de Francisco, una ruptura completa, y lo que implicaría ser un disenso sano y maduro de, oye, mira, en este punto no nos podemos poner de acuerdo. Está bien, le pasó a la iglesia de Jerusalén. Pedro y Pablo no se pudieron poner de acuerdo. Pasan, no hay ningún problema, pero que eso no afecte nuestro deseo profundo de seguir participando juntos, haciendo misión juntos y viviendo la comunión juntos, sentándonos en la misma mesa. Ahí yo creo que es distinto el aspecto, ¿no? Eso diría. Muito boa a resposta, Marco. Pois justamente se trata de incluir no documento, né, as problemáticas que estão acontecendo. Por exemplo, quando eu estava em Roma, estava acontecendo um evento, né, sobre a Amazônia em 2019, e aí houve toda uma polêmica porque teve alguém que entrou e pegou as imagens de indígenas de Pachamama e atirou no rio, e houve toda uma discussão, né, na época sobre essa resistência que a gente nota até hoje, né, onde na teologia a gente sente muita abertura para dialogar vários temas, mas nas realidades paroquiais eu não tenho visto praticamente nenhuma diferença, vamos dizer assim, onde eu circulo, nos últimos 10 anos do pontificado do Papa Francisco, que a gente está, inclusive, celebrando num evento ao longo desse ano, né? Como se esses documentos não chegassem lá, né? E, fica muito claro a necessidade, como o do Vaticano II, que levam muitos anos, né? Estamos aí mais de 50, não sei, 60 anos, para que chegue talvez às bases, né? Muita coisa do que foi proposto. Então, talvez, não sei se estou viajando muito, mas talvez esses movimentos que estão sendo feitos agora de sinodalidade vão ter reverberações lá em 2050, 2060, então aí alguém vai olhar e vai dizer, nossa, olha como que esse trabalho foi semeado lá atrás, não sei, né? Estava aqui ouvindo vocês e pensando, porque realmente não há esse espírito de imediatismo me parece, né, nesse instrumento Labores. Ahí yo agregaría que además eso se nota en la preocupación del Papa Francisco de que este proceso sinodal se haga bien. Entonces, cuando todo el mundo pensó que esto iba a ser como los demás sínodos, Roma manda los temas, las comunidades lo disciernen, reenvían el cuestionario, allá los obispos a partir de eso reflexionan y sale el documento de la exhortación posinodal y ya está. Este sínodo de la sinodalidad ha implicado toda una reforma también en el método y en la forma en la que se hacen procesos sinodales. Y eso ha implicado que Francisco diga, oye, no, esto necesita un tiempo más, ¿no? Ampliarlo más en el tiempo, prolongarlo más en el tiempo, de tal forma de asegurar, de cierta manera, evidentemente no se puede asegurar al 100, pero asegurar de alguna manera que el proceso de escucha y de discernimiento sea lo más amplio posible, ¿sí? Y lo más autoimplicativo posible. Y una segunda cosa, claro, uno tiene la tentación de creer que este asunto de la sinodalidad como que no tiene nada que ver con las comunidades. Bueno, eso era si usáramos metodologías anteriores, donde los temas los ponía Roma o un grupo de expertos.
Aquí tienen que ver con las comunidades porque han sido las comunidades las que le han dicho a toda la iglesia, oye, aparece esta preocupación, ¿sí? Y uno no basta, o sea, basta ir leyendo los documentos y si uno se va dando cuenta que esta preocupación se repite, este tema se repite, parece que en todas las iglesias nos estamos preguntando por este asunto, aparece la crisis de abuso, por poner un ejemplo. Aparecen todas las síntesis. De todas partes del mundo aparece, estamos afrontando la crisis de los abusos, ayuden, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Eso es por poner uno, hay varios temas que han aparecido, ¿no? Entonces uno dice, pues de alguna manera sí tiene que ver con las comunidades, ¿sí? Sí tiene que ver con las historias concretas de los que pertenecen a la iglesia y hacen su vida aquí, porque han sido ellos y ellas las que han propuesto las preguntas. Entonces he encontrado algún hermano obispo que ha dicho, yo no tenía ni idea, me he confrontado, conozco iglesias donde se paró el desarrollo del plan pastoral porque dijeron, estamos haciendo un plan pastoral sin tener en cuenta todas estas problemáticas que no sabíamos que estaban ahí. Toca asumirlas. ¿Cómo vamos a hacer un plan pastoral si no estamos asumiendo estas problemáticas que vinieron de parte de las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, ciertamente yo guardo la esperanza de que aquellos lugares donde no se ha vivido con plenitud, el Espíritu vaya suscitando cada vez más, pero creo que también Francisco ha sido muy, muy inteligente en eso de ampliemos este proceso para ver qué tanto más, ¿no? Qué tantas más personas se van a ir sumando en este proceso de discernimiento. Ahora está el instrumento laboris. Ojalá se vaya sumando más a partir del instrumento laboris. Eu queria fazer talvez uma última pergunta, não vi aqui se há outras, né? Sobre como você vê essa reverberação do instrumento no modo como o Papa se colocou na Jornada Mundial da Juventude recente, né, em Lisboa. Talvez alguma ressonância aí entre as falas do Papa que chegaram a nós, né, y un instrumento. Sí, fíjate que una preocupación que además me causó mucha gracia, no sé si pasó en Brasil, pero acá por lo menos de este lado hubo una crispación, una alteración del ritmo cardíaco de muchas personas cuando Francisco dijo que la iglesia era para todos, 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 y que hizo que repitiéramos todos los presentes allí, todos, todos, todos. Bueno, hubo cierta crispación, cierta tensión, porque aparecieron personas diciendo, pues sí, más o menos es para todos. Pues esa preocupación de Francisco, si uno hiciera una revisión documental, se daría cuenta que es una preocupación que él tiene desde el día 1 sobre asuntos de cómo podemos ser una iglesia de todos, una iglesia abierta. Pues en el Instrumentum Laboris, fíjate que aparece una cosa que a mí me conmovió profundamente, me pareció bello, y que Francisco recoge en las palabras que les dice a los encargados del proceso sinodal en Italia. Él dice, esta idea de la iglesia sinodal y esta iglesia que escucha debería prestar atención a esas voces que no se escuchan, a esas biografías, historias y corazones que son periféricas y marginales en la iglesia. Y en el Instrumentum Laboris aparece justamente esa primacía. ¿Cuáles son las voces que no aparecen? Pero si uno hiciera un salto de una al, por ejemplo, el documento preparativo o al Vademecum, descubre que una de las preguntas que aparecía ya al principio de este proceso sinodal era ¿con quiénes está en deuda de escucha la iglesia sinodal? ¿Con quiénes está en deuda de escucha? ¿A quién no ha escuchado mi iglesia particular? O sea, que hay una implicación también de, oye, ¿cómo podemos decir que somos la iglesia de todos, la casa abierta para todos, si hay voces más importantes que otras, ¿no? O sea, si hay voces que son más importantes y más consideradas que otras, ¿no? E incluso cómo empezamos a asumir el silencio de algunas voces como también un grito profético, ¿no? ¿Dónde están estas personas, estas comunidades que aparecen y que son marginadas incluso dentro de la propia iglesia, ¿no? Entonces, ahí también hay un movimiento de una iglesia que dice, ¿cómo reconozco esas historias también? Y las hago parte también de mi propio caminar como iglesia.
Y eso a mí me ha conmovido profundamente porque es tener una sensibilidad clara de, en la iglesia seguimos hablando los mismos, seguimos diciendo lo mismo, cómo empezar a poner en el centro del debate, en el centro de la reflexión, en el centro del discernimiento esas otras voces que no se escuchan. Y tanto el Vademecum, el documento preparatorio, como el Instrumentum Laboris va a mencionar grupos de personas que no tienen voz y que empezaron a aparecer en este momento. Cierro con esto. En una de las síntesis, en una de las síntesis de África, aparecía una cosa que a mí me pareció muy bella, porque expresaban que muchos laicos y laicas y que muchas personas que se habían alejado de la iglesia se volvieron a reencontrar con la iglesia a propósito del proceso sinodal. Es decir, como se les propuso y se les invitó a que hablaran, a que dieran su parecer, a que compartieran su sentir, volvieron muchas personas que antaño se habían separado o alejado de la iglesia por diversas razones, muchas de ellas, por supuesto, totalmente válidas, ¿no? Entonces me parece que eso también implica este dinamismo sinodal de la iglesia. Bom, então vou agradecer novamente ao Marco, que está conectado com a gente para continuar o debate que ele começou já no primeiro semestre, continuou agora e não vai terminar, né? Como diz uma professora querida, a Denise Maurano, no livro que ela termina, para concluir deixando a desejar. Não sei se tem essa expressão em espanhol também, mas eu acho que essa apresentação do Marco traz não só uma memória do passado, um mapeamento do presente, mas, sobretudo, aponta várias linhas de trabalho para o futuro, né? E aí, vou de novo freudianamente citar, acho que é num texto sobre a gradiva, que o Freud fala assim: presente, passado e futuro estão conectados pelo fio do desejo, né? Então, eu acho que temos muito como igreja a refletir, cada um no seu âmbito, né? E uma coisa que eu acho muito importante é que essa atitude sinodal não se limite ao âmbito teórico, publicação de artigos, enfim, tudo isso que é importante, né? Sustentação científica da produção teológica, mas, antes de tudo, que ela esteja no nosso coração quando a gente estiver comendo pastel com alguém na igreja, num encontro com os crismandos, que, né, na conversa com uma pessoa já de muitos anos na igreja que não está sabendo dessas novidades, né, que a gente no dia a dia traga essa sinodalidade, né, essa comunhão, oração pessoal e partilha comunitária. Eu, pelo menos, saio muito edificado pelo instrumento e apresentação que o Marco fez, né, dos tempos, das presenças dos temas no documento, enfim, muita coisa para rezar. Maria Clara, por favor. Bom, eu queria aqui agradecer de todo o coração ao Marco, que mais uma vez veio nos ajudar aqui na Cátedra Martini a refletir. É muito bom, pelo menos para mim, uma velha professora de teologia, né, ver um teólogo jovem assim, com esse entusiasmo, com esse pique, fazendo milhões de coisas, né? E falando, e se aprofundando no sino, e estava em Lisboa, e estava não sei onde. É muito gratificante para a gente. E, às vezes, a gente tem a tentação de achar, puxa, será que a igreja é realmente algo que só interessa às antigas gerações? Bom, ver a JMJ, para mim, foi uma maravilha, né? Ver o Papa, um homem de quase 90 anos, levantando aquela multidão de jovens. Então, o pessoal, o Espírito Santo é mais forte, realmente. Então, ver alguém como você, né, com essa reflexão tão
certeira, tão aprofundada, é muito gratificante para nós. E eu acho que isso já nos dá uma experiência de sinodalidade, entendeu? Você é de outro país, você está em outro lugar, você nos traz sua reflexão e a gente se enriquece com ela aqui. Porque eu acho que isso, pelo que você diz, pelo que a gente tem visto, é o que é o objetivo um pouco desse sínodo. Não é mais um sínodo, é para a gente aprender que toda a igreja tem que estar permanentemente em sínodo, né? Que isso é o modo de ser da igreja. E eu acho que essa sua palestra hoje nos ajudou muitíssimo. Muito obrigada de todo o coração. Espero que possamos contar com você outras vezes, tá bom? Tá bom, cuando quieras, yo feliz de la vida. Yo creo que esto que acabas de decirme, claro, es fundamental. Este modo de ser iglesia también debería afectarnos en nuestra forma de orar, en nuestra forma de hacer teología, que ahí los teólogos y teólogas tienen mucho que pensar cómo construir sinodalmente la teología, y nuestra forma de hacer pastoral, por supuesto, que se construye también a partir no solo de mi perspectiva, sino de los otros corazones que laten conjunto con el mío, ¿no? Muchísimas gracias, yo feliz, por supuesto, siempre que quieran y yo pueda aportarles alguna palabra, yo lo hago con muchísimo gusto. Muchas gracias. Kátia. Bom, então vou tirar uma foto aqui nossa, sorrindo, Print. com os que estão de câmera aberta. Ah, agora teve gente que abriu a câmera, muito bom. Excelente.